Nos acompaña el psicólogo Gustavo Marín para hablar acerca de la autoestima, cómo podemos fortalecerla si detectamos que está debilitada, que está empobrecida. Buenos días, muchas gracias por estar acá. Buenos días. Autoestima y autoconcepto, ¿son lo mismo? Están relacionadas, pero no es lo mismo, ¿sí? El autoconcepto tiene que ver con la idea que yo tengo, el pensamiento sobre mí mismo, ¿sí? O sea, el concepto que tengo sobre sí mismo. De ese autoconcepto, de esta mirada que yo tengo de mí mismo, va a depender también mi autoestima. Bien. ¿De qué manera nos perjudica o nos afecta tener una autoestima empobrecida? Bueno, el hecho de tener una autoestima empobrecida tiene que ver con la no valoración de sí mismo, ¿sí? Entonces esto va a afectar nuestra vida cotidiana, las relaciones, la relación que tenemos con nosotros mismos. A veces debajo de una autoestima débil también aparecen a veces depresiones o insatisfacciones. O sea, va a afectar en general en muchos trastornos emocionales que se ven por debajo, hay una autoestima baja, ¿sí? ¿Y cómo podemos detectar eso? ¿Cómo podemos detectar que tenemos una autoestima por debajo de lo deseado, empobrecida? Sí, es importante tener en cuenta de qué hablamos cuando hablamos de autoestima. La autoestima tiene que ver con esta, yo le digo un sentipensamiento, que es una palabra que creó Eduardo Galeano, ¿sí? Porque la autoestima tiene... algunos dicen que es un sentimiento, pero también está muy relacionado con pensamientos, con esta forma que yo tengo de mirarme a mí mismo. Y es un sentipensamiento de valoración y aceptación de mí mismo, de poder sentirme que yo soy merecedor de lo que la vida tiene bueno para mí, ¿sí? El de poder explotar también mis potenciales, darme ese permiso, pero también tiene que ver con reconocer mis limitaciones, ¿sí? Aprender a tolerar también las frustraciones, ¿sí? Ya desde la palabra autoestima nos dice que auto significa sí mismo, y estima tiene como dos concepciones. Por un lado, lo afectivo, por eso decimos que la autoestima tiene que ver, como podríamos decir, con un afecto hacia sí mismo, ¿sí? Pero por otro lado, la estima también es una medida, ¿sí? Como a veces decimos, estimativamente mide tanto. Entonces, la autoestima sería la valoración hacia sí mismo en la medida adecuada. Bien. ¿Sí? Entonces, tiene que ver con que yo pueda valorarme en la medida adecuada, no creerme lo que no soy, ¿sí? O sea, saber quién soy, cuáles son mis límites, qué es lo que yo quiero, ¿sí? Qué es lo que necesito, y poder satisfacer esas necesidades, esos deseos míos, ir en pro de eso. ¿Y de qué manera se va configurando la autoestima? ¿Cuánto hay de mirada del otro sobre el concepto o sobre el aprecio que me tengo a mí misma? ¿Y cuánto hay de la valoración interna que hago más allá de la mirada del otro? Claro. Convengamos que la autoestima vamos creciendo a partir, y es algo que es muy fuerte, a partir de la mirada de nuestros padres, ¿sí? de la mirada después de los docentes. O sea, están en esos primeros años de vida, depende mucho del exterior, ¿sí? Mi autoestima va a depender mucho de la infancia que he tenido, ¿sí? De si me he sentido valorado o no, o sea, en el contexto que me he criado. La buena noticia es que la autoestima es algo que yo puedo trabajar toda mi vida, no es algo que se estanca de alguna forma, ¿sí? También a veces la autoestima es una cosa curiosa. Si yo he sido un niño muy mimado y me creo que todo gira alrededor mío y he continuado con esto, bueno, convengamos que después va a parecer como si tengo una autoestima alta, pero en realidad muchas veces no, la autoestima no tiene que ver precisamente con creerme más que los demás, ¿sí? Sino con poder saber, bueno, que yo tengo limitaciones, que me relaciono con los demás. Está muy relacionada con los derechos, con el respetar yo mis propios derechos, pero también tiene que ver con respetar los derechos del otro, ¿sí? Entonces, bueno, este desarrollo está muy relacionado, esta mirada de los demás al principio viene de afuera, pero después tiene que ver mucho cómo yo me miro a mí mismo, poder desafiar. Si por ejemplo aprendí que no
que yo no soy importante, que no me merezco determinadas cosas, poder cuestionar eso, si tengo que hacer todo solo, ¿sí? Si siempre me tengo que adaptar a las situaciones. Entonces ahí es cuando yo puedo empezar a cuestionar esas ideas que he ido adquiriendo para poderlas cambiar por otras más adecuadas. ¿Cómo hacer para lograr fortalecerla una vez que nos damos cuenta de que está debilitada? Es un trabajo hacia adentro primero, ¿sí? En esta cuestión de poder de alguna manera cuestionar estas ideas erróneas que he ido construyendo sobre mí mismo, como esto, como yo te decía, que no soy lo suficiente importante, que no sé, que no voy a poder, ¿sí? Y también es un trabajo para afuera, en la relación con los demás. Autoestima también está relacionado con la capacidad de poder decir no también, de poder poner límites, de saber de que puedo cambiar de opinión, ¿sí? O sea, también hay un trabajo hacia afuera, el animarme, ¿sí? A salir de determinados esquemas, a vivir con mis propias reglas, que no significa romper todas las reglas exteriores, pero saber que yo puedo decidir esto sí lo quiero y esto no lo quiero. Entonces también la autoestima se trabaja de alguna forma con esto es un accionar también, ¿sí? No solamente voy a tener autoestima pensando, ¿no? El hecho a veces el pedir ayuda también es importante, el darme cuenta que hay cosas que no puedo, y a veces ya sea un terapeuta o conversar con alguien, ¿sí? El animarme a probar cosas nuevas también, esto me va dando una idea de mí mismo, de que puedo realizarme en otras situaciones. Claro, vencer obstáculos. Exactamente. Y también conocer. Eso me va fortaleciendo. Y por eso la autoestima tiene que ver también con aprender a tolerar las frustraciones, el aprender a equivocarme, ¿sí? Y tolerar esa equivocación, y que eso es un aprendizaje de alguna forma. ¿Sí? Poder valorar eso como instancia de aprendizaje. Exactamente, por eso la crítica es tan negativa para la autoestima, porque cuando me critico y me juzgo, eso me va debilitando, en vez de tomar las cosas que no me salen como un aprendizaje.